yo me caí de la escalera y pues tuve algunas afectaciones y posterior a eso fui suspendido de mis funciones y retirado de la empresa. Podemos evidenciar una posible culpa patronal. ¿Qué es la culpa patronal? Es la negligencia, impericia o falta de deber profesional o del cumplimiento de la norma de seguridad y salud del trabajo por parte del empleador. El tema del desgaste o el deterioro de la escalera. Podemos nosotros entrar a solicitar daños y perjuicios morales y daños a la salud. Y lo más importante, esos daños morales no los pides solo tú. En ese caso el señor cuenta con el fuero de salud. El empleador deberá de pagar 180 días de salario. La primera apertura de investigación será el tema del FURAT, que es el FURAT, el reporte del accidente laboral. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro abogado laboral Andrés Calderón, porque traigo un caso puntual. No se lo he contado a él, quiero que empecemos a analizar la situación, porque creo que hay algunas situaciones que esta persona que nos hace llegar esa historia a través de nuestras redes sociales, pues se debe analizar con lupa. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros para responder este caso. Milton, muchísimas gracias por la invitación y gracias también al oyente y al suscriptor por podernos compartir la información referente al caso en particular que le sucedió y le aconteció. Listo. Andrés, te voy a leer textualmente cómo nos llega la situación a través de nuestras redes sociales. No voy a decir su nombre para proteger su identidad, pero voy a leer tal cual él nos envió. Nos dice: hola, G Legal. Hace algunos meses yo estaba laborando en una empresa en la cual debía de utilizar constantemente una escalera. Resulta que en una de esas situaciones yo me caí de la escalera y pues tuve algunas afectaciones. Nos dice exactamente cuáles son las afectaciones, pero las voy a omitir. Y posterior a eso fui suspendido de mis funciones y retirado de la empresa. Él, mi jefe, dice él, me indicaba de que la culpa había sido mía por no haber utilizado los elementos correspondientes para la seguridad y pues para que esto no ocurriera. Andrés, ¿qué le podemos contestar a esa persona? Porque aquí puedo analizar diferentes situaciones, Claro. ¿cierto? Él dice que él se cayó de la escalera, que es el elemento, la herramienta con la cual debía realizar sus funciones, y el empleador le alega de que fue culpa de él, que no utilizó los elementos correspondientes de seguridad para que esto no ocurriera. ¿Qué pasa en estas situaciones? Porque estoy seguro que no solamente se presenta en esta empresa, sino que se presentan en muchísimas situaciones más. En ocasiones los trabajadores no utilizan las botas correspondientes, ya sean porque no quieren o porque el empleador no se las da. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, en este caso particular cabe aclarar que podemos evidenciar una posible culpa patronal. ¿Qué es la culpa patronal? Es la negligencia, impericia o falta de deber profesional o del cumplimiento de la norma de seguridad y salud del trabajo por parte del empleador. Más allá de que le haya dado la escalera, ¿sí? Debe de haber alguien, por ejemplo, no tuvo que haber ejecutado la actividad solo, alguien que le asegurara, alguien que la capacitara, incapacitara, por ejemplo, al trabajador, o inclusive darle la dotación correspondiente. Un ejemplo, un casco, una bota antideslizante, también los guantes, un guante de agarre. Todas esas circunstancias acometen a que haya existido una culpa patronal, es decir, una negligencia por parte del empleador para cumplir con las normas del sistema de seguridad social. Listo, Andrés, digamos, mencionas diferentes elementos que se deben de tener en cuenta para cumplir una labor. Pero empecemos entonces a desenglosar, en este caso, la escalera. Él nos menciona que la escalera fue el motivo, fue la situación que le causó este accidente. Para que haya culpa patronal, ¿sí? Nuestro seguidor debe demostrar que, por ejemplo, la escalera llevaba, no sé, 5 años y siempre ha sido la misma escalera, es decir, que el empleador nunca la cambió o nunca le hizo el mantenimiento, porque las cosas se deprecian. En ese caso es que se entiende la culpa patronal, o en qué momento se entiende la culpa patronal. Para poder determinar la existencia, digámoslo, de la culpa patronal, hay que estudiar diferentes factores, como puede haber sido, por ejemplo, el tema del desgaste o el deterioro de la escalera, que no tenga, por ejemplo, las barras antideslizantes, o inclusive que el empleador no le haya otorgado la dotación correspondiente, llámese el uso de botas, de casco o de guantes adherentes o de agarre para el trabajador. ¿Qué es lo que pasa? Que para estudiar este caso hay que entender lo siguiente, que para que exista la culpa patronal debe existir
un hecho, que el hecho es la caída o el accidente a causa de la escalera. El segundo es el nexo causal, es decir, que por los motivos, llámese el deterioro, llámese la falta de capacitación o llámese también como por ejemplo la falta de implementos de trabajo, de seguridad y salud del trabajo, que no se otorgaron la dotación, eso ocasionó un accidente, ¿sí? Ok. Y por último, la consecuencia. La consecuencia es que sufrió, digamos, una pérdida de capacidad laboral, que el golpe fue tan duro que se le partió un brazo o inclusive hasta el despido es una consecuencia. Ok, bueno, Andrés, yo creo que la consecuencia podemos dejarla apartecita, teniendo en cuenta que independientemente sea cual sea pues el hecho, la causa, pues Ujú. efectivamente una persona sufrió un accidente que le ocasionó un problema de salud, Sí. ya sea definitivo o pues a un tiempo determinado. Ujú. Pero ahora bien, esto él no lo cuenta en la historia, en lo que nos escribe, pero entonces voy a entrar a suponer, porque hay Ujú. una situación bastante interesante que me gustaría que analizara. ¿Qué sucede si hubo una culpa patronal? Porque efectivamente la escalera estuvo desgastada, la escalera ya la depreciación llevaba mucho tiempo, no cumplía con o no está cumpliendo con los requisitos y el empleador nunca la cambió, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa si efectivamente hubo una culpa patronal porque la escalera estaba desgastada, la escalera ya lleva mucho tiempo sin haberse cambiado, efectivamente, etcétera, 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 cosa que efectivamente por esa razón fue que él sufrió el accidente? Pero ¿qué pasa si en el otro escenario, ya digamos en la segunda situación, aún sabiendo de que la escalera estaba desgastada, si el empleador había suministrado por esta parte el casco, los guantes, de pronto un acompañante, Ujú. pero él no los estaba utilizando? Es decir, creo que hay dos escenarios donde hay, entre comillas, culpa de parte y parte. Cuando se entra en un proceso jurídico, en un alegato judicial, Ujú. ¿cómo se demuestra o qué prevalece? Es decir, prevalece la culpa patronal por encima de que el empleador omitió utilizar los elementos de seguridad, o las dos están al mismo nivel, o la culpa del empleado que no utilizó los elementos correspondientes puede sobreponerse sobre la culpa patronal. Bueno, en este caso particular, cabe aclarar que, digamos, la primera apertura de investigación será el tema del FURAT, que es el FURAT, el reporte del accidente laboral. Eso es prácticamente que la ARL o el CISO o el trabajador de seguridad y salud del trabajo de la obra o de la instalación va a estudiar cómo fue el caso. Ok. Es decir, cómo fue la caída, cómo cayó, qué implementos tenía, qué fallas había en la estructura. Va a estudiar todos los ámbitos y todos los parámetros o todas las cosas que haya y puedan implicar un accidente. Ok. Listo. Eso primero. Segundo, tú me dices, listo, hay culpa de parte y parte. Perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar? En una demanda judicial, el trabajador va a decir, sufrí culpa patronal por los siguientes hechos y los explica. El trabajador, el empleador no hizo esto y esto y esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el empleador va a decir qué pena en una contestación, en una posible contestación de la demanda, decir qué pena, pero hay culpa exclusiva de la víctima. Ese es un exonerante de responsabilidad para el tema del no pago de los perjuicios. Es Ok. decir, si yo alego la culpa exclusiva de la víctima, que el accidente fue por culpa de la imprudencia o impericia del trabajador, llámese imprudencia al no usar los elementos esenciales del trabajo, la impericia, es decir, que no tenía conocimiento de cómo subirse a la escalera o que no tenía conocimiento de que debía estar con el apoyo de otra persona, eso va a permitir que el empleador se libre de toda responsabilidad o consecuencia legal. Pero Andrés, si la escalera sí estaba mala, o Ujú. sea, el empleador efectivamente no utilizó los elementos correspondientes, eso es en el segundo plano, pero Sí. si partimos de que la escalera efectivamente sí tenía una depreciación y Ujú. que en teoría eso también fue lo que inicialmente ocasionó el accidente, porque quizás si la escalera hubiese cumplido con todos los parámetros, Sí. pues no hubiese ocurrido el accidente. Es decir, aunque estaba evadiendo la responsabilidad de seguridad que tiene como empleador, pues no se hubiera llegado hasta esa instancia porque la escalera no ocasionó el accidente. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la demanda, obviamente, las partes van a decir, digámoslo, su contraposición, su posición referente al caso. El juez va a determinar con las pruebas adquiridas, llámese las pruebas que haya mandado el trabajador, las pruebas que haya mandado el empleado, Suministrado. suministrado el empleador y lo más importante, el reporte del accidente. El reporte del accidente me va a decir a mí qué ocasionó, cuál fue el punto crucial
el nexo causal que ocasionó ese accidente. Ok, yo creo que eso es importantísimo Ujú. para determinar quién tiene, entre comillas, más culpa que el otro, ¿de acuerdo? Sí, más responsabilidad, Bueno, más exacto. responsabilidad. En ese caso, ahora sí nos vamos al tercer punto que dejé por acá solito, ¿cierto? Ujú. Que es el tema ya de la consecuencia. Independientemente, culpas, no culpas, situaciones, no situaciones, hubo una persona que sufrió unas lesiones, sufrió un accidente que puede generar daños físicos como emocionales, pero después fue despedido, fue Ujú. retirado de sus funciones como él mismo nos indica a través de ese mensaje. Sí. Aquí ya hay otra situación, ¿sí? Y es que si él sufrió algún tipo de alteración física o emocional, el empleador efectivamente lo puede sacar, es decir, lo puede excluir de sus funciones y en su efecto de su empresa. No, no puede porque lo está cubriendo, en este caso, el Fuero de Salud, ¿sí? Ok, Sufre un accidente y porque se están echando culpas entre culpas, dijo, no, sabe que yo lo voy a despedir porque va a ser conflictivo. En ese caso, el señor cuenta con el Fuero de Salud. ¿Qué es lo que pasa? Ya yéndonos un poquito más en materia de las indemnizaciones, en materia económica, si el trabajador fue despedido por concepto de discriminación por tener un Fuero de Salud por su situación, ok. el empleador deberá de pagar 180 días de salario. Si su salario era un salario mínimo, multipliquemos 1.423.500 por 6. Eso más o menos me está dando entre 8 a 9 millones de pesos. Eso es la primera indemnización. Luego, si el juez determina que efectivamente existe una culpa patronal de que el empleador no tenía la obligación de modificar, de cambiar, de comprar otra escalera o de arreglarla tan siquiera, podemos nosotros entrar a solicitar daños y perjuicios morales Ok. y daños a la salud. Y lo más importante, esos daños morales no los pides solo tú, como la persona afectada, los puedes pedir tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hijos, tus primos o hasta vecinos que te hayan brindado la mano Ok. a ayudarte. Cabe aclarar, ¿no? Que dependiendo, digámoslo, del rango de consanguinidad, es decir, de la afinidad que tengamos como personas, van a tener un porcentaje más elevado, Ok. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el derecho? Pídeme el derecho que yo te lo otorgo. Entonces uno lo que entra es a validar cuánto puede valer esos daños morales a la salud, porque digámoslo, caso hipotético que el señor haya quedado inválido, ¿sí? Que el golpe fue tan fuerte y, no, inválido no, que se partiera los dos brazos, un ejemplo, y terminó con dolores en la columna y todo eso. El señor terminó inválido, incapacitado 6 meses, 5 meses. Entonces, ¿quién lo atendió en esos 5 meses? La esposa, la Ok. mamá, un vecino, todas esas personas que ya han hecho parte de la recuperación pueden entrar a solicitar indemnización por daños morales o psicológicos. Andrés, ¿Listo? para finalizar, entonces, en algunas situaciones las personas, empleados, deben de analizar las circunstancias. Aquí en esta situación estamos analizando una escalera, pero Ujú. me imagino que hay otras situaciones como por ejemplo sillas malas, computadores malos, incluso los pasillos. Eso también se tiene en cuenta ahí cuando los pasillos no tienen esta cinta antideslizante, ya sea por los extremos o las escaleras en su orilla. Sí, señor, efectivamente, tenemos como empleadores nosotros estar obligados a, digámoslo, a modificar el ambiente o el espacio de trabajo. ¿Para qué? Para cumplir con las reglas de seguridad y salud en el trabajo Salvaguardar la vida y de los... salvaguardar la vida. Para eso, ¿qué hacemos? Llamamos al aire y le decimos, hey, venga, necesito que me acondicionen el espacio de trabajo, denme las recomendaciones. Y ellos vienen, te hacen la visita, miran los tipos de riesgos que tenga el espacio de trabajo y te van a presentar un informe. Tienes esto, 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 recomendaciones de mejora, Eso. esto, esto. Andrés, si lo vemos desde la parte ya de los empleadores, es decir, las empresas que son muchas de las empresas que nos ven, Ujú. eh, si se determina una culpa patronal, las empresas deben de cubrir algunos gastos, bonificaciones, retribuciones, y esto exonera a la ARL o si hay culpa patronal, igualmente la ARL debe responder. Si existe culpa patronal, la ARL va a responder. ¿Listo? Lo importante es que la esté pagando. ¿Por qué? Porque es la administradora de riesgos Ok. laborales. Ella es prácticamente un seguro. Sí. Así, efectivamente, yo haya tenido la obligación de Ujú. modificar, arreglar, cambiar la escalera y yo no lo haya hecho, responde la ARL. Responde la ARL. Por lo único que no va a responder la ARL va a ser por las indemnizaciones de daños de perjuicios a la Ok, salud y morales. La ARL va a responder en tema de incapacidades, de tratamiento médico, de insumos o hasta reasignación del puesto. Un ejemplo, ok. terminó tan mal que ya no puede trabajar como obrero, sino lo vamos a poner de secretario. Lo reasignan de puesto y lo acondicionan. Lo importante aquí es que por favor le paguemos la seguridad
social a los trabajadores completa, no por partes, solo EPS y fondo de pensiones, solo EPS y ARL, porque la seguridad social son las tres cosas. ¿Listo? Igual, también la recomendación para todos los empleados es que por favor utilicen todas las herramientas, insumos de seguridad que se le puedan suministrar para cumplir diferentes tipos de labores. Porque si ustedes omiten la utilización de algún tipo de elemento, pues eso va a traer otras contraindicaciones porque se puede alegar de que ustedes son los que no están cumpliendo con pues estos mecanismos y procesos de seguridad. Andrés, muchísimas gracias a todas las personas que de pronto se les puedan presentar las inquietudes, porque pueden haber muchísimos casos, de pronto algunos más semejantes que otros, pues lo pueden dejar a través de los comentarios o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Andrés, muchísimas gracias. Milton, muchísimas gracias por la invitación, gracias por hablar de este tema tan bonito, que sí, es un poquito enredado, pero lo bonito de esto es que entender el caso particular y es poderlo analizar y estudiar. ¿Para qué? Para así darte el concepto jurídico que requieres y poder determinar si existe o no una culpa patronal. Listo. Bueno, pues a todos ustedes los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @g_legalco en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Subimos contenido de calidad de diferentes situaciones, opciones, alternativas que ustedes tienen para hacer valer sus derechos. Yo soy Milton Medina y esto es A lo Legal, el podcast de G Legal donde ponemos la ley más cerca de ti.